7 relatos escalofriantes de la bruja maldita de Ecatepec y más misterios embrujados. La noche se cernía sobre Ecatepec como un manto oscuro y pesado. Las calles, normalmente bulliciosas, parecían susurrar secretos siniestros, y algo en el aire provocaba un escalofrío en la piel. Laura, madre soltera de un pequeño de 6 años llamado Tomás, apretaba los puños mientras corría hacia casa después de un largo turno en el mercado nocturno. Cada sombra parecía moverse y cada paso resonaba como un grito mudo en el silencio de la madrugada. Desde hacía días, rumores sobre una bruja maldita que acechaba a las madres solteras corrían entre los vecinos, y el temor se incrustaba como una espina en su corazón. ¿Es cierto, mamá?, preguntó Tomás, sus ojos grandes y aterrados, al verla entrar. Dicen que roba a los niños. Laura sintió un frío intenso surcar su espalda. El aire se volvió denso, pesado. No, cariño, son solo historias, le dijo, pero su voz temblaba. Las noches habían comenzado a transformarse en una lucha constante contra el miedo, ese monstruo invisible que se alimentaba de la desesperación. Tomás solía ser un niño risueño, pero ahora se despertaba gritando, su mente atrapada en pesadillas que lo acechaban desde la oscuridad. Los días pasaron entre murmullos y miradas desconfianzas, y Laura decidió investigar sobre la bruja, el monstruo de carne y hueso que aterrorizaba su barrio. Es solo una leyenda, le decían algunos, pero el pánico pulsaba en su pecho como un tambor. Con cada nueva desaparición, la paranoia crecía, las historias se llenaban de detalles macabros y la imagen de una figura encapuchada atormentaba su mente. Una noche, el aire era gélido y la luna iluminaba tenebrosamente su camino hacia el pequeño cementerio que bordeaba su vecindario. Recordó las palabras de la anciana del barrio, quien le había hablado de un altar maligno donde la bruja ofrecía tributos. Al llegar, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Las flores marchitas y los objetos perdidos estaban ahí, un hecho tangible del horror que acechaba. Justo cuando se dio la vuelta para marcharse, una presencia la detuvo. ¿Te atreves a salvarlo?, susurró una voz a sus espaldas, como un helado viento que atravesaba el alma. Laura se dio la vuelta, y allí estaba, la figura encapuchada, con ojos que parecían absorber toda la luz. «Nadie puede salvar a tu hijo», murmuró, extendiendo una mano huesuda hacia ella. Corazones latentes en la oscuridad, la bruja parecía absorbida en su mundo de terror. ¿Era real o solo el eco de sus peores miedos? La situación la aplastó, un momento de desesperación que la llevó a gritar, pero su voz se ahogó en el crujir de las ramas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. El terror recorrió su ser cuando la bruja se acercó. Un frío intenso se apoderó de sus extremidades. Laura sintió el peso de la condena, el eco de las risas perdidas de otras madres resonando en su mente. «Regresa antes de la medianoche, si no quieres perder a tu hijo», advirtió la bruja, desapareciendo como el humo. Laura, tambaleándose, comprendió que la batalla no solo era contra una leyenda, sino también contra un destino oscuro que ahora exigía su valentía y su amor. La vida se tornó un juego de sombras y misterios, y ella no podía fallar. Pero la pregunta persistía: ¿podría enfrentarse a la bruja sin perder a Tomás? Laura llegó a casa como una sombra, el rostro pálido y la mente en un torbellino. Tomás estaba ya en su cama, acurrucado bajo las cobijas, los ojos vívidos y despiertos, llenos de temor. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, su voz temblorosa mientras se sentaba, sus pequeños puños apretando la almohada. «Todo está bien, hijo, no te preocupes», mintió ella, pero sabía que el eco de la amenaza de la bruja retumbaba en su cabeza, interrumpiendo cualquier intento de consuelo. Recostó Tomás y lo abrazó con fuerza, tratando de transmitirle calma mientras su propia angustia amenazaba con desbordar. La noche avanzó lentamente, el tiempo se estiraba como una sombra maligna. Laura se encontró varias veces mirando el reloj, el minutero avanzando inexorablemente hacia la medianoche.
Cada tic-tac resonaba como un tambor, recordándole que el tiempo se esfumaba y con él la posibilidad de salvar a su hijo. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Era Tomás. Laura saltó de la cama, los pies descalzos resbalando en el suelo. Corrió hacia su habitación, abriendo la puerta de golpe. Allí estaba él, rodeado de sombras, sus ojos desorbitados. «¡Mamá, la bruja!», gritó, su pequeña voz un eco de pánico. «Estoy aquí, cariño», le respondió, arrodillándose a su lado, el corazón latiendo alocadamente. Solo fue una pesadilla, pero sabía que no podía ser solo eso. El terror en sus ojos le decía que la bruja había estado en su mente, sembrando la semilla del miedo. Mientras abrazaba a su hijo, un viento gélido se deslizó por la habitación, apagando la luz de la lámpara. La oscuridad se cerró como un túnel, y en ese instante una risa inquietante resonó, llena de burla y malevolencia. «Se acerca Laura», susurró una voz, no se sabía si dentro o fuera de su cabeza. Laura se puso de pie, decidida a enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. «¡Muéstrate!», gritó. Su voz resonó fuerte, pero la respuesta fue un silencio sepulcral. Sin embargo, algo se movió en la penumbra. La figura encapuchada apareció una vez más, sus ojos brillando como dos carbones en la negrura. «Te dije que regresaras antes de la medianoche», murmuró con un tono melódico, como si disfrutara del miedo que emanaba de ella. «Vine a recordarte lo que está en juego». Laura sintió que su mundo se desmoronaba. «¡No me llevas a mi hijo!». La rabia le ardía en el pecho, como un fuego que intentaba ahogar el frío que atravesaba su ser. Pero la bruja sonrió, una sonrisa que mostraba dientes afilados como cuchillos. «Te puedo ayudar. Todo tiene un precio, pero tú lo pagarás. Solo necesitas hacer una elección». Al escuchar esto, Laura se dio cuenta de que tenía que elegir entre su propia vida y la de Tomás. El amor por su hijo era su mayor fortaleza, pero esa fuerza se había convertido en una carga aterradora. «No le harás daño», repitió al borde del llanto, al mismo tiempo que la risa de la bruja se hacía más fuerte, más intensa. «Solo hay un modo de salvarlo, joven madre». La bruja acercó su mano hacia Tomás, quien se aferraba a su madre como si fuera su única protección. «Deberás ofrecer algo a cambio. Todo sacrificio depende de ti». Los ojos de Laura se llenaron de una mezcla de horror y determinación. En el fondo, sabía que su propia vida no era suficiente para proteger a su hijo. Tenía que decidir, ¿realmente era capaz de hacer lo que la bruja exigía? La bruja esperó, su silueta se difuminó en la oscuridad. Justo cuando la desesperación alcanzó su punto máximo, un estruendo hizo vibrar las paredes de la casa. Laura se giró, y allí, en la entrada de la casa, una forma apareció, iluminada por el brillo de la luna, mientras una sombra extraña se deslizaba detrás de ella. «¡No!», gritó Laura, al darse cuenta de que una nueva amenaza acechaba ante ellos. La bruja se volvió hacia esta nueva figura con una sonrisa de satisfacción. Sus ojos brillaban de una forma que Laura nunca olvidaría. El tiempo se estaba acabando, y la noche apenas comenzaba. ¿La verdadera batalla había comenzado? El aire se volvió denso, como si cada respiro de Laura la pesara más que 1000 tormentas. La figura en la entrada era alta, delgada, y cuando la luz de la luna la alcanzó, Laura pudo ver que su piel era pálida, casi etérea, y sus ojos destellaban un brillo inhumano. «¡Mamá, no!», gritó Tomás, encogido entre las cobijas, su voz llena de terror. La nueva sombra parecía absorber la luz, convirtiendo el ambiente en un espectáculo grotesco. «Quítate de ahí, Tomás, corre a la cocina, busca el cuchillo que dejamos encima de la mesa», ordenó Laura, empujando suavemente al niño hacia atrás mientras se mantenía erguida frente a la extraña presencia.
Su corazón latía con una mezcla de miedo y valor. La bruja, divertida, observaba la escena, sus ojos centelleantes reflejando la angustia de Laura. ¿Realmente piensas que puedes hacerle frente? La voz era suave, persuasiva, como el murmullo de un río que lleva a sus víctimas hacia la corriente. Sin embargo, el reflejo de la nueva sombra la perturbaba más y más. No era simplemente una forma, parecía estar hecha de pesadillas, de recuerdos malditos. ¿Quién eres?, preguntó Laura, intentando encontrar una chispa de valentía en su interior. La figura se acercó un paso, y a cada movimiento Laura sentía que su determinación disminuía. Yo soy lo que queda de los que han sucumbido a la oscuridad. He venido no para destruirte, sino para liberarte, dijo con una voz que resonaba en sus huesos. ¿Liberarme de qué? A Laura se le hizo un nudo en la garganta. La imagen de Tomás bajo la amenaza de la bruja la embargaba con una angustia incontrolable. De la pesada carga del amor, de la desesperación que te consume. La madre no debe ser más fuerte que el destino. Acepta lo inevitable, murmuró esa sombra demoníaca, mientras su rostro se distorsionaba de forma espantosa, mostrando rasgos que recordaban pero no eran, retorcidos, moldeados por el miedo. Tomás, con lágrimas en los ojos, empezó a retroceder hacia el pasillo. ¡No, no, no! La voz de su madre era como un grito en la distancia, pero él parecía hipnotizado por la figura oscura. «¡Ven aquí!», alcancé a gritar, mientras la bruja daba un paso más cerca de él, como si sus manos fueran hilos de una tela de araña, listos para atraparlo en su abrazo infernal. La desesperación creció en el pecho de Laura. No podía dejar que la oscuridad se lo llevara. «¿Qué quieres de mí?», siseó, sintiendo que su fuerza se evaporaba. «Todo tiene un precio», respondió la bruja. «No», gritó Laura, viendo cómo Tomás se hundía en las sombras. «No le harás daño a mi hijo, te lo juro». La figura frente a ella sonrió, y la risa que se desató era un eco vacío que retumbaba en su mente. «Solo necesitas enfrentarte a lo que realmente temes. Te ofrezco el poder de salvarlo, pero primero debes perderte en la locura que acecha en tu corazón». Los ojos de Laura se llenaron de confusión. ¿Una locura? La idea de perder su cordura por salvar a Tomás la aterraba más que cualquier hechizo. La bruja extendió su mano hacia ella, tentadora y peligrosa. El tiempo corría y la decisión debía ser tomada. Eres una madre fuerte, pero ¿hasta dónde llegarías por tu hijo? La elección está ante ti, y los fantasmas que llevas son solo el comienzo. Cuando Laura sintió que la sombra la envolvía, una serie de gritos resonaron en su mente, recuerdos de su propia infancia perdidos en la niebla. Mientras se debatía entre la luz y la oscuridad, el eco del futuro prometía un precio exorbitante. ¿Estaría dispuesta a pagarlo? Esa pregunta retumbaba como un tambor en su mente, mientras se giraba hacia Tomás, quien ya estaba muy cerca de la figura siniestra. Un grito final salió de sus labios, y todo se oscureció, en un giro vertiginoso. El mundo se hubiera caído de su eje. ¡No! La risa de la bruja resonó mientras la puerta se cerraba, atrapando a Laura y Tomás en la penumbra. La batalla apenas empezaba, y el verdadero terror estaba por revelarse. ¿Qué secreto estaba prontos a descubrir, y cuál sería el costo de enfrentarlo? La oscuridad se apresuraba a envolverlos, y el tiempo se les estaba acabando. El frío penetrante comenzó a invadir la habitación, como si un aliento gélido se escabullera por las rendijas de las ventanas. Laura se encontró en un abismo oscuro, donde los ecos de su propio grito parecían repetirse, multiplicándose en el vacío. Estaba atrapada en un laberinto de sombras, con su hijo fuera de su alcance, y la bruja cada vez más cerca. «Tomás», gritó nuevamente, su voz resonando en la oscuridad como un lamento desesperado.
La figura pálida se acercaba lentamente, cada paso resonando como un martillo en su pecho. Mientras más se acercaba, Laura sentía que la lógica se desvanecía. Las memorias de momentos dulces con su hijo se ahogaban en un mar de horror. La bruja extendió su mano, larga y espinosa, sus dedos pareciendo serpientes dispuestas a atrapar. Debes elegir, Laura. La locura te aguarda en el fondo, y yo puedo mostrarte el camino. Pero querrás algo más que solo el poder. ¡Cállate!, exclamó Laura, sintiendo que la desesperación la inundaba. Las palabras de la bruja eran como un canto hipnótico, pero aferrándose a su amor por Tomás, Laura se armó de valor. La sombra se acercó a su oído, susurrando secretos oscuros que amenazaban con desmoronar la resistencia de la madre. Recuerda cómo te sentías cuando eras niña, atrapada y sola. Recuerda lo que hiciste para sobrevivir. Los recuerdos la golpearon como sombras vivientes, gritos ahogados, una noche llena de temor en su propia infancia, el eco de su risa, ahora distorsionada. Una niña en un rincón oscuro, con miedo a lo que podría surgir. «No soy esa niña», gritó Laura, con todas sus fuerzas. La luz de su valentía empezó a brillar tenue, pero visible. «Yo luché, y lucharé otra vez por mi hijo». Mientras pronunciaba estas palabras, un murmullo de esperanza se encendió entre las tinieblas. Pero la bruja sonrió. Su sonrisa era una hendidura en la oscuridad, asustada pero aterradora. «Ah, la resistencia, siempre tan hermosa. Pero recuerda, la desesperación es un regalo que pronto recibirás». Tomás, atrapado entre la superficie de lo real y lo onírico, parecía perderse en su propio miedo. Con cada titubeo hacia la bruja, Laura sentía que una parte de él se alejaba. «Mamá», apenas logró murmurar, su voz temblando en medio del terror. Laura sabía que no había tiempo que perder. La bruja, con su voz de miel y hielo, le prometió tanto, ofreciendo salir de la pesadilla que la rodeaba si tan solo aceptaba lo que le estaba pidiendo. ¿Y si aceptar significaba perder a Tomás para siempre? «Necesito sanar a mi niño», murmuró ella, cada palabra empujando su corazón hacia el... La bruja, como un sacrificio involuntario. La oscuridad empezó a girar a su alrededor, revelando un mundo de visiones distorsionadas. Su hijo enfermo, su infancia olvidada, la sombra de su propia madre. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo, Laura? ¿Incluso tu cordura? La pregunta retumbaba en su mente, un eco interminable al que ella se aferraba, esperando respuestas. La atmósfera se tensó, y de pronto la bruja tomó un paso hacia atrás. «El precio será tu propia memoria, no más recuerdos de ti misma, de tu amor, de tu vida. Solo así podrás salvarlo». Laura sintió que la tierra se derrumbaba bajo sus pies, su identidad, su esencia, todo lo que era, al borde de desaparecer. La risa de la bruja resonaba mientras el entorno oscurecía aún más, llevándola al filo del abismo. «No, no quiero eso», gritó, sintiendo que el terror la consumía, mientras la figura comenzaba a desvanecerse, como un sueño aterrador. «Recuerda, es solo un precio que debes pagar». Instantáneamente, la luz pareció desvanecerse, y en los fragmentos de sombras, la figura de Tomás se perdía. La lucha apenas comenzaba. ¿Podría Laura rescatar a su hijo sin perderse a sí misma en el proceso? La oscuridad no perdonaría, y la bruja sabía cómo jugar con sus miedos más profundos. Mientras la penumbra se adensaba, la pregunta latía con más fuerza. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar lo que amaba? La decisión pesaba sobre ella, y solo el tiempo lo diría. La oscuridad se espesó, como si la bruja hubiera tejido un manto de negrura alrededor de Laura. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío cubría su frente mientras las visiones danzaban a su alrededor. Tomás. No podía dejar que se desvaneciera, no podía dejar que la bruja triunfara. Con cada respiración, la presión aumentaba, y la risa de la bruja se desvanecía, dejándola con el vacío y el eco de sus propios pensamientos. «No tengo más tiempo», pensó, aferrándose a la idea de que había un camino, una salida.
pero el recuerdo de su infancia la perseguía como un susurro en la brisa helada. ¿Sabes lo que se siente perderlo todo?, preguntó Laura en voz alta, buscando una respuesta en las sombras. Las paredes parecían moverse, pulsar, con un ritmo ominoso, como si la casa misma estuviera viva, escuchando cada palabra. «Por supuesto», respondió la bruja, emergiendo de otra sombra, su rostro distorsionado en una mueca que recordaba a un humano, pero no lo era. «Y puedo ayudarte a evitar la completa desolación. Solo un pequeño sacrificio, y él estará a salvo. ¿Estás lista para hacer lo que sea necesario?» «No puede ser», gritó Laura, sintiendo que se desvanecía la esperanza. No podía arriesgar lo que más amaba por un contrato con la oscuridad. «¿Y si todo esto es solo una trampa más? ¿Qué salvaría realmente?» «Tu niño, por supuesto», dijo la bruja, acercándose un paso más, su mirada profunda y penetrante como cuchillos en los ojos de Laura. «Pero recuerda, la vida está sembrada de pérdidas. Algunas son solo una preparación para lo que vendrá». En un giro súbito, la habitación pareció cambiar. Las sombras se entrelazaron, creando siluetas del pasado. Familiares lejanos, amigos olvidados, todos despertando recuerdos enterrados. Entre las sombras, la figura de Tomás apareció fugazmente, una visión nítida que hizo que el pecho de Laura se apretara con dolor. La piel de su hijo palidecía y sus ojos estaban vidriosos, perdidos entre la niebla. «Mamá, no me dejes sola». Su voz, aunque distante, resonó en el alma de Laura como un golpe. Esa conexión la hizo dudar, hizo que su determinación temblara. «Deja que lo salve, Laura. Todo lo que hay que hacer es olvidar», insistió la bruja con un susurro que era más que una oferta, era una invitación a la perdición. Laura apretó los puños, sintiendo la ira crecer dentro de ella. «Nunca olvidaré», gritó, cada palabra tomada de la profundidad de su ser. «No importa el precio, nunca dejaré que me arrebates a mi hijo». Un estruendo emanó a su alrededor, como si su resistencia hubiera desencadenado una tempestad. Las luces titilaron y las sombras fueron arrastradas por la furia de sus gritos. La bruja retrocedió, sus ojos chispeantes ahora reflejaban sorpresa. «¿Así que eliges luchar? No me iré sin él». Un rayo de luz brilló en su mente, una estrategia. Si la bruja quería recuerdos, tal vez podía encontrar la manera de manipularlo. «¿Qué pasa si yo te traigo algo que realmente quieras? No dejes que mis recuerdos sean el precio». La bruja la miró con interés. «Hablas de negociación, pequeña madre. Dime, ¿qué puedes ofrecerme?» Un instante de vacilación. Laura sintió un nuevo impulso, un nuevo objetivo. «Mi historia, mis peores recuerdos, lo que me ha mantenido atada a esta oscuridad. ¿Y si lo cambio por algo de luz?» La risa de la bruja resonaba entre las paredes ahora tambaleantes. «¿Y qué encierran esos recuerdos? Para mí serán un lujo, un placer exquisito. Pero cuida tus palabras, niña, hay peligros en el conocimiento». Laura sintió que el ambiente ya no era solo terror, había una chispa de esperanza. La negociación había encendido un nuevo camino, pero también trajo consigo más peligros. ¿Qué secretos caería al suelo si caía en sus manos? Mientras la bruja sonreía, Laura pensó en su infancia, en los ecos sofisticados que reverberaban con cada paso, y preguntó mientras un sudor frío le recorría la espalda: «¿Qué pasará si la luz que buscas consume todo lo que soy?» Y con esa pregunta, el juego apenas comenzaba a enredarse. La bruja enfrentaba una batalla que no esperaba, donde Laura no solo buscaba rescatar a Tomás, sino que desafiaba la misma oscuridad que pretendía atraparla. Un nuevo dilema se cernía sobre ella. ¿Podría realmente liberar a su hijo sin poner en peligro su propia existencia? Una mezcla de duda y determinación se apoderó de Laura mientras la tensión aumentaba, y el frío la envolvía una vez más.
Los ecos de las sombras estaban a punto de revelarle un secreto oscuro, uno que cambiaría todo. La bruja se rió, un sonido escalofriante que reverberó por las paredes y el suelo, como si la casa misma se burlara de Laura. ¿Qué harías para salvar a tu amado hijo? ¿Cuánto dolor eres capaz de soportar? Cada palabra de la bruja era una daga, y Laura sintió que la temperatura del aire caía, apretando su garganta. Con el corazón encogido, pero la determinación mentándole la fuerza, Laura inhaló hondo. «Lo que sea, solo dímelo». La oscuridad pareció vacilar, como si la bruja estuviera sondeando su resolución, buscando debilidades en su voluntad. «Bien», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «Pero los recuerdos no son simples objetos de trueque, son fragmentos de tu ser. Si entregas un recuerdo doloroso, perderás parte de ti. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por él?» Laura recordó el rostro de Tomás, recordó su risa, su alegría, cada momento compartido y, sobre todo, el futuro que soñaron juntos. «No me importa», dijo con voz firme, «tú no vas a robarme nada sin una lucha». La bruja arqueó una ceja, intrigada. «¿Los recuerdos de tu infancia? ¿Los que guardas con tanto recelo? ¿O quizás el dolor de perder a alguien que amabas? Ambas fosas son profundas. Piensa bien, niña. La luz puede consumir lo que más amas». «Lo he pensado», respondió Laura. «Prefiero enfrentar el dolor que dejar que tú lo conviertas en oscuridad para siempre». El aire empezó a vibrar y las sombras comenzaron a moverse, danzando con una energía inquietante. Laura cerró los ojos, forzándose a recordar el pasado, su madre, su risa en las tardes de verano, los abrazos cálidos que ahora parecían lejanos. Recordó las noches de tormenta, cuando la oscuridad se apoderaba de su alma y quería llorar pero no podía. La bruja observaba, satisfecha, como si las emociones de Laura fueran un espectáculo. «Tu vida ha sido un mar de dolor. Ahora ofréceme lo que está escondido bajo la superficie, el recuerdo que más profundo duele», sugirió. Sus ojos resplandecían con una codicia peligrosa. Laura, sintiendo que el tiempo se le escapaba, levantó la mano. «Prométeme que si lo hago, me devolverás a Tomás». Un susurro como un viento helado atravesó la habitación. «Te prometo que el niño volverá. Pero ten cuidado, cada elección lleva consigo una carga, y lo que está perdido no puede ser recuperado tan fácilmente». Acentuando su dolor, Laura evocó un recuerdo específico. La última vez que vio a su hermana gemela, sonriendo en una fotografía vieja. La imagen se distorsionó en su mente. «Te ofrezco el último recuerdo que tengo de Estela. Tomaré el dolor de su pérdida». Las sombras cobraron vida, absorbiendo las palabras de Laura, tejiendo su sufrimiento en una red implacable. Un frío helado recorrió su cuerpo y sintió cómo una parte de su esencia comenzaba a desvanecerse, como si el propio tiempo la estuviera devorando. «Toque a cambio de toque», dijo la voz, su voz un eco desde el abismo. «Tu historia me pertenece ahora y el niño pronto será tuyo, pero primero». De repente, su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes afilados. «Debes enfrentar el resultado de tu decisión». Laura sintió una sacudida, como un golpe físico. Las visiones abrumadoras de su hermana desapareciendo y sus risas desgarrándose retumbaban en su cabeza. El aire pesado presionaba sobre ella. ¿Había hecho lo correcto? La bruja extendió su mano, invocando un destello de luz que la iluminó. «Ah, el recuerdo se manifiesta y las sombras tienen su precio».
Con un grito apagado, Laura se encontró rodeada de una tenue luz que se disipaba rápidamente. La imagen de Tomás, allí, frente a ella, pálido pero vivo, lo vio tendiendo su mano. En sus ojos había esperanza y la oscuridad que antes lo cubría empezó a desvanecerse. Pero el sacrificio había hecho mella. Laura sintió que su propio ser se desmoronaba, un vacío profundo envolviendo su pecho. Las luces parpadeaban y su visión se nubló. ¿Podría soportar el costo de su decisión? ¿Qué pasaría con ella al final de este trato? El sonido de un grito resonó a su alrededor, y con horror se dio cuenta de que no era solo su sacrificio lo que estaba en juego. Esa voz no era solo la suya. La bruja se inclinó hacia adelante, y antes de que Laura pudiera reaccionar, pronunció las palabras que harían temblar la propia realidad. Así comienza la oscuridad que has liberado. Prepárate, Laura, porque la noche apenas empieza. El verdadero terror estaba por desatarse. ¿Qué fue lo que modifiqué en su vida? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta decisión? La noche ya no era solo oscura, se llenaba de ecos que clamaban por venganza. La oscuridad se extendía, envolviendo cada rincón de la habitación. Laura sentía cómo las paredes se acercaban, como si el espacio se comprimiera por la desesperación que había desatado. Tomás, su hijo, sonreía deslumbrante en medio de la penumbra, pero la alegría se desvanecía a cada segundo, devorada por la sombra que danzaba alrededor de ellos. «¡Mamá!», gritó Tomás, su voz resonando con el eco de un niño que aún tenía fe. Estiraba su mano, pero el frío que emanaba de Laura ahogaba su luz. Ella se dio cuenta, con horror, que partes de su esencia, recuerdos y sueños se escurrían, dejándola vacía. La bruja, con sus ojos centellantes, observaba la escena con deleite. La oscuridad es un regalo, niña. Lo que has sacrificado no puede ser recuperado. Estás en un juego más grande del que imaginas. Su risa helada reverberó, haciendo que Laura se estremeciera. La voz de la bruja resonaba como un canto de sirena, envolviéndola en una angustia que se sentía a través de todo su ser. Al mirar a Tomás, Laura recordó su risa, los días soleados por venir y el futuro que parecían haber compartido. Sin embargo, cada recuerdo feliz se desmoronaba, desvaneciéndose a medida que la bruja pronunciaba palabras en un viejo idioma, entonaciones que llenaban el aire con un sentido de inevitabilidad. Tratar de salvarlo ha traído consigo un precio que no imaginabas. Cada lágrima que caiga hoy, que brote de tu dolor, alimentará a estas sombras. ¿Estás lista para perderlo todo en tu lucha? La bruja se acercó un paso. Varios rostros malformados emergieron de la oscuridad detrás de ella, sombras que parecían querer devorar a Tomás. No, Laura lo raramente musitó, sintiendo la presión al borde de su resistencia. Aunque quería detenerse, su instinto materno empujaba a seguir adelante, a luchar contra la sombra que amenazaba con comerse a su hijo. Los momentos compartidos, los abrazos tibios, ahora eran solo eco de un pasado que podía perderse para siempre. Un viento frío parecía atravesar su ser, y Laura recordó el beso que solía dar a su hijo cada noche. La caricia en su cabello rizado, los cuentos de hadas que solía inventar, su aroma a galletas recién horneadas. Pero a medida que la sombra se alzaba, esos recuerdos comenzaron a apagarse, sus llamas apenas visibles en un mundo en penumbra. Sin poder contenerse más, dio un paso hacia la bruja. «¿Qué quieres de mí? Dame el precio, y que esta noche acabe», gritó, desafiando a la criatura que ahora se alimentaba de su intención. La mirada de la bruja se iluminó. «¿Deseas saber el precio? Es sencillo, pero pesado. Deberás entregar lo que más amas, y solo así podrás salvarlo.
Sin embargo, se inclinó hacia ella, su voz como un susurro peligroso. Las sombras también querrán tu amor y cobrarán su tributo. Los silbidos escalofriantes se intensificaron, y Laura tuvo la clara certeza de que ya no estaba solo luchando por Tomás. Era su propia existencia, su propio corazón, el que se encontraba en la balanza. «No puedo dejarte ir», dijo Tomás, mientras las sombras comenzaban a envolverlo, intentando llevárselo a un lugar de sufrimiento. Laura sintió que un grito se ahogaba en su garganta. No había tiempo, la elección era inminente. ¿Qué era más importante, salvar su propio ser o el amor de su hijo? Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Laura estiró la mano temblorosa. «Toma lo que quieras, pero devuélveme a Tomás. Prometido o no, lo que sea que debas recuperar, aquí estoy». La declaración resonó con un eco de desafío que hizo que la bruja se detuviera por un instante. Pero justo entonces un trueno retumbó en el exterior y la casa tembló con la fuerza de la tormenta que se desataba. Las luces brillarían con su último aliento, pero Laura estaba decidida. «¡Tomás!», gritó, mientras el viento gritaba su nombre. El tiempo se detuvo. «Suena el tambor de la muerte, Laura. ¿Estás lista para lo que viene?». La bruja sonrió, su voz un eco de lo que vendrá, y ante sus ojos apareció una elección aterradora. Y en ese instante, el hogar que conocieran se transformó en una prisión de horror, atrapando a Laura en su peor pesadilla, con la pregunta que resonaba: ¿hasta dónde sería capaz de llegar por amor? ¿Cuánto dolor podría soportar? ¿Estaría realmente preparada para enfrentar lo que estaba por llegar? Con el viento aullando y las sombras extendiéndose, la última imagen que Laura pudo ver fue a Tomás desapareciendo poco a poco mientras ella se adentraba en la penumbra más oscura de su vida. La noche había comenzado, pero el verdadero duelo apenas empezaba. Laura sintió cómo la oscuridad la tragaba, sus brazos extendidos en un intento vano de alcanzar a Tomás. El eco de su risa se desvanecía en el aire, y ella podía sentir cómo el peso de la bruja la oprimía. Era un juego retorcido, donde el amor se convertía en el precio a pagar. «¿Qué es lo que deseas, Laura?», inquirió la bruja con una voz que parecía emanar de lo más profundo de la noche. ¿Tu vida o la de él? La criatura detrás de mí necesita sustento, y los años que me han mantenido en esta forma me han dejado ávida. ¿Te atreverás a arriesgarlo todo? Las sombras se movían con un propósito, como serpientes silenciosas, mientras Laura se debatía en su interior. Una chispa de rabia encendió su corazón. «No eres más que una presa de tus propias sombras. Él es un niño», gritó, la desesperanza transformándose en furia. «Ah, pero niña, los sacrificios son inevitables, y en este lugar incluso el amor se convierte en un veneno». La bruja se movió rápidamente, desdibujándose y volviéndose a aparecer más cerca de Laura. Los rostros de las sombras se retorcían y observaban, esperando el momento decisivo con garras ansiosas. La habitación se estremecía. A cada latido de su corazón, Laura sintió que las paredes estaban más cerca, como si cada palabra de la bruja fuera una cadena. La lluvia golpeaba el techo, un rugido de la tormenta exterior que parecía alentar a la oscuridad a fijar su última mirada en ella. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, recordó a su madre. La voz suave, el abrazo cálido con el que muchas veces la había consolado. Por un instante, ese amor la envolvió y le dio fuerzas. «No puedo permitir que se lleven a Tomás», murmuró, intentando aferrarse a esa conexión que aún pertenecía a este mundo. «Una elección debes hacer.
La bruja sonrió, y con un gesto de su mano hizo que las sombras retrocedieran un paso. Abrió su boca, mostrando filas de dientes afilados como puñales. Un corazón por otro, continuó. Tú sacrificas el tuyo, y yo le concederé la vida a tu niño. Pero, a cambio, el dolor que experimentes será eterno. Nunca dejarás de sentir el vacío en tu pecho. Laura sintió que la presión aumentaba hasta lo insoportable. Luchó contra la idea. Jamás podría dejar de amar a Tomás ni permitirle sufrir. Pero la desesperación por salvarlo la llevó a un precipicio desconocido. Entonces que así sea, que me cueste mi aliento si eso significa que él viva. Una risa escalofriante zumbó a su alrededor, como si la misma casa diera de su declaración. La bruja levantó las manos, y la oscuridad comenzó a serpentear, transformándose en un remolino voraz que la atrapó. Sus ojos se encontraron con los de Tomás, y por un instante el mundo se detuvo. ¡Mamá!, gritó él. Un grito desgarrador escapó de los labios de Laura mientras se sentía siendo despojada de su ser. Un dolor punzante la atravesó y, en el momento siguiente, como si un trozo de su alma fuera arrancado, el espacio se llenó de silencio. La bruja observó con deleite cómo Laura caía de rodillas, sus ojos desbordando lágrimas. Las sombras danzaban, celebrando el despojo de su esencia. Ahora, llora, madre. Cada lágrima que caiga alimentará a esta oscuridad que has desatado. Un rayo iluminó la habitación, y Laura sintió una oleada de amor por Tomás, ese amor que, a pesar de todo, no podría extinguirse jamás. «Te prometo que volveré por ti», susurró entre sollozos, mientras el aire vibraba y la tormenta exterior se intensificaba. Pero justo cuando su visión se desvaneció y todo se volvió negro, una voz distante resonó en el ecosistema sombrío. «No todo está perdido, y la batalla apenas comienza». Las palabras temblaron en su mente mientras la oscuridad la consumía por completo, pero otra fuerza comenzó a despertar dentro de ella. Una pregunta quedó flotando en la penumbra. ¿Era posible que aún hubiera una luz en el abismo más profundo? Y con esa incertidumbre, la tormenta rugió, y la casa pareció cobrar vida. Pero entonces un súbito silencio llenó el aire, y Laura comprendió lo que vendría al siguiente giro de la tormenta. Un grito a sus espaldas resonó. «¡Mamá!». La voz de Tomás emergió, más fuerte, más claro que nunca. El terror se apoderó de ella, y con él el conocimiento de que su viaje apenas comenzaba. La oscuridad podía tener un rostro, pero el amor era un fuego inextinguible. La promesa había sido hecha, y las sombras aún guardaban secretos por revelar. Las sombras continuaban danzando alrededor de Laura, como si celebraran la victoria de la bruja. La oscuridad la envolvía con un frío abrasador. Cada susurro en el aire le recordaba el sacrificio que había hecho. A pesar del silencio que inundaba su ser, la voz de Tomás resonaba cada vez más intensamente en su mente. «¡Tomás!», gritó, su voz desgarrada en el eco del vacío. No sabía si aún estaba allí, atrapado por la oscuridad, o si había logrado escapar. La tormenta rugía, pero Laura sintió un cambio en la atmósfera. La bruja y sus sombras ahora parecían inquietas. La presión que oprimía su pecho se convirtió en un ardor, una sensación que penetraba incluso en la oscuridad más profunda. Cada latido le recordaba la promesa hecha, una conexión inquebrantable a pesar de la agonía que le había causado la bruja. La rabia creció dentro de ella, y el fuego de su amor por Tomás comenzó a avivarse, arrojando destellos de luz en sus pensamientos. «No voy a rendirme», exclamó. Con esa declaración, las sombras retrocedieron un poco, como si temieran el poder que había despertado. Laura cerró los ojos y se concentró, evocando cada recuerdo de felicidad junto a Tomás. Su risa, su sonrisa, las noches de cuentos.
En cada imagen, la luz dentro de ella crecía, disolviendo un poco más la oscuridad que la rodeaba. De repente, el aire se llenó de murmullos inquietantes. La bruja apareció ante ella, su rostro deformado en una mueca de furia y sorpresa. «¡Imposible! Nadie puede resistir lo que has perdido», siseó mientras las sombras a su alrededor comenzaban a temblar, inquietas por la energía que emanaba de Laura. «No has ganado nada», respondió Laura con firmeza, sintiendo cómo su corazón se reactivaba. «El amor no se destruye, se transforma». En ese instante, una pequeña luz emergió del centro de su pecho, expandiéndose, iluminando la habitación con un resplandor cálido. Las sombras se retorcían, intentando aferrarse a la oscuridad, pero la luz las ahuyentaba. La bruja, ahora visiblemente frustrada, alzó su mano en un gesto amenazante. «El precio que pagaste aún debe ser cobrado. La oscuridad siempre exige un tributo». «Lo que exiges no tiene poder sobre mí», replicó Laura, elevando la luz que irradiaba de su interior. Era como si cada lágrima que había derramado se convirtiera en valor, en luz. «Tomás, ven a mí, estamos juntos en esto», gritó, sintiendo que ese amor era más fuerte que cualquier hechizo. La tormenta exterior se desató con furia, pero dentro de la casa el aire vibraba con una energía nunca antes vista. En ese instante, una figura apareció entre las sombras: Tomás. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con la misma luz que había cobrado fuerza en Laura. «¡Mamá!», corrió hacia ella, extendiendo sus brazos. Las sombras que hasta hacía poco parecían invencibles, ahora estaban aterrorizadas, retrocediendo ante la unión del amor. Laura lo abrazó, sintiendo cómo su corazón latía en sincronía con el pequeño. «No temáis», gritó, dirigiéndose a las sombras y a la bruja. «No tenéis poder sobre nosotros. Nuestro amor es más fuerte que esta oscuridad». La bruja retrocedió, furiosa, sus ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado. La oscuridad siempre encuentra una forma», siseó, mientras las sombras comenzaban a desvanecerse, arrastrándose hacia las esquinas de la habitación. Tomás miró a su madre, su mirada llena de confianza. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, su voz temblorosa. La determinación llenó a Laura. «Una batalla ha sido ganada, pero la guerra no ha terminado. Debemos descubrir qué más guarda esta oscuridad y enfrentarla juntas». Mientras hablaba, la luz seguía brillando intensamente, pero ella sabía que algo más acechaba en el horizonte. Un ruido detrás de ellas interrumpió sus pensamientos. Algo en la oscuridad volvió a cobrar vida. Un susurro suave pero siniestro llenó el aire. «¿Creen que han ganado? La noche solo ha comenzado». Las palabras flotaron en el ambiente, y Laura sintió que la tormenta rugía con más intensidad, como si el mundo estuviera a punto de desatarse en caos otra vez. ¿Qué nuevas sombras estaban por venir? Laura y Tomás se encontraban en medio de la tempestad, una luz tenue que brillaba entre la oscuridad. Pero el susurro había cambiado el clima de la victoria. El miedo regresó, palpable, como una neblina espesa. Era claro que la bruja aún no había sido derrotada. «¿Escuchaste eso?», preguntó Tomás, asustado. Su pequeño cuerpo se aferró a Laura con una fuerza inesperada. Ella sintió un nudo en la garganta, pero la determinación no le faltaba. «Sí, cariño, pero no tenemos que temer. Ahora estamos juntos. Nos enfrentaremos a lo que venga», le respondió, fortalecida por el amor que irradiaba entre ellos. Las sombras comenzaron a retomar forma, arrastrándose de nuevo hacia ellos, como serpientes dispuestas a devorar. «¡Mamá!», exclamó Tomás, sus ojos reflejando el pánico.
Pero entonces Laura cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo la energía mágica que la unía a su hijo. No estamos solos, se lo prometí, siempre estaré contigo. Con cada palabra, la luz dentro de ella se intensificaba. Las sombras se tambalearon y retrocedieron, temerosas del brillo del amor que emanaba de su conexión. «¡Regresa!», lanzó Laura con un grito de fuerza, el eco resonando en cada rincón de la habitación. A medida que la luz se expandía, las sombras comenzaron a disolverse, reduciéndose a cenizas. «Tú no puedes quitarme lo que es mío», resonó la bruja, y esta vez su tono era desesperado. «Siempre estaré acechando en las sombras, el miedo siempre encontrará su camino». Laura sintió que una corriente de terror se convirtió en rabia. «No, déjanos en paz, no te temeremos más, eres solo un eco de nuestras propias inseguridades». Al pronunciar el último sílabe, la luz estalló en una magnífica explosión, llenando toda la habitación con un brillo deslumbrante. Las sombras gritaban, retorciéndose, mientras la bruja veía cómo su poder se desvanecía. Este no era un final, sino el comienzo de una nueva etapa, un nuevo capítulo donde el amor y la valentía se destilaban en cada movimiento. Laura y Tomás, unidos en su fuerza, avanzaron juntos hacia la figura de la bruja, que estaba a punto de desaparecer. «No puedes destruirme», siseó la bruja, pero su voz ahora tenía un tinte de desespero. «El miedo siempre regresará. Yo soy inevitable. La oscuridad nunca se irá por completo». «Tal vez no», respondió Laura, su voz firme, «pero nosotros elegiremos cómo enfrentarla. No te necesitamos para vivir. El amor siempre encontrará su camino». Con esas palabras lanzó la luz hacia la bruja, que antes de desaparecer soltó un grito de furia que resonó en sus mentes. Un estruendo sacudió la casa, como si las fundaciones mismas lloraran la derrota de la oscuridad. Los ecos del pasado se desvanecieron, mientras la luz guiaba a Laura y Tomás hacia la salida de aquel sombrío lugar. Finalmente llegaron al patio, donde la luna ahora brillaba con una claridad épica. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?», preguntó Tomás, mirando a su madre. Con inquietud. Laura se agachó para estar a la altura de su hijo y lo abrazó fuertemente. «Sí, todo está bien. Hemos ganado, cariño. La bruja ya no puede hacernos daño», le aseguró, sintiendo que el miedo se desvanecía entre sus brazos. Sin embargo, una pequeña parte de ella sabía que la oscuridad no desaparecería por completo. La vida siempre traería sombras, pero ahora tenían el poder para enfrentarlas, juntos. «Mira», dijo ella, señalando hacia el cielo estrellado. «La vida es como esas estrellas. A veces brillan, a veces se ocultan, pero nunca desaparecen del todo. Solo debemos recordar cómo buscarlas». Tomás sonrió, y el brillo de la esperanza iluminó su pequeño rostro. «Siempre buscaré, mamá. Juntos, ¿verdad?». «Siempre», respondió Laura, mientras se tomaban de las manos. Caminaban hacia un nuevo amanecer, dejando atrás la oscuridad, conscientes de que las sombras siempre existirían, pero decididos a vivir en la luz. La vida era un ciclo, como el día y la noche. Habían enfrentado sus miedos y encontrado su fuerza en el amor. Y aunque la historia de la bruja maldita podría haber terminado, en su corazón sabían que su lucha estaba lejos de haber terminado. La vida continuaría y cada desafío llegaría con su propia carga, pero el recuerdo de su valentía sería su guía en la oscuridad. Y así, entre risas y dicho amor, se desvanecieron en una nueva aventura, una donde cada sombra solo era una forma de buscar la luz. No era un final, sino un nuevo comienzo, donde las historias de la vida florecían a pesar de la adversidad. No solo sobrevivirían, sino que vivirían plenamente, en cada rincón iluminado por su amor. La verdadera lucha apenas comenzaba. Y antes de irte, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal. No olvides darle al botón de like ahora mismo para que alimentes el algoritmo y sigas disfrutando de las historias más impactantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que más te sorprendió de este final.
Queremos saber tu opinión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo.